Gracias familia de Acércate Más por continuar con nosotros. Hace un ratito les anuncié que hoy vamos a tocar un tema de esos que a mí me apasionan bastante, que me levantan los vellos de la piel, como generalmente les digo, y es por esta relación que tengo con la condición ya del TDAH, con el autismo y otras situaciones así a nivel neurológico que se presentan en nuestros hijos. La gran mayoría sabe que tengo mi hijo mayor es especial, Héctor Junior, es autista y por eso el tema me sensibiliza tanto como ser humano y como periodista, como comunicadora. Hoy tengo el placer, señores, de enlazar, gracias a la tecnología, voy a enlazar con una especialista. Ella es neuropediatra, está en estos momentos en Ecuador. Ella es la doctora Cecilia Aguilar. Ella tiene un dato muy importante que lo maneja muy bien y es sobre la importancia de los ejercicios en los niños con TDA. Vamos a decir TDAH al final, el puntito de la hiperactividad, no lo podemos dejar fuera. Doctora, bienvenida, acércate más. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, soy neuropediatra, estoy acá en Ecuador. En neurología infantil, creo que una población importante de nuestros pacientes son por el diagnóstico del trastorno de espectro autista y de TDAH. Entonces, no solamente es diagnosticar, sino también hacer el acompañamiento. Y dentro del acompañamiento está qué estrategias utilizar con ellos. Ahí viene el tema del deporte, ¿no? Antes el deporte se planteaba que solamente, no solamente, sino que era una estrategia en adultos como para mejorar el acondicionamiento, obviamente por un tema de salud, y existieron los primeros estudios en adultos mayores en relación a demencia, a Parkinson, que se comenzó a ver que el deporte ayudaba mucho. Ahí vinieron las investigaciones. Principalmente en niños, los mayores estudios son con deporte que genere obviamente un estado aeróbico. Cuando uno habla de eso, se habla de mínimo 3 veces por semana. Esto va a generar ciertas sustancias en el cerebro que se llaman factores neurotróficos, en siglas en inglés es BDNF, que lo que hace es generar eh, plasticidad neuronal, es decir, aumenta las conexiones neuronales en ciertas áreas relacionadas con la memoria. Por eso es que se recomienda el deporte en niños con TDAH. Importantísimo, importantísimo. Pero vamos primero, doctor, a hablar de qué es esta condición, el TDAH, y cuáles son esos síntomas más comunes, porque sabemos que hay muchos padres en este momento que están quizás viéndonos, que tienen niños pequeños y de algunos comportamientos y puedan, ¿verdad?, despertar esa inquietud quizás por alguna situación que esté presentando su hijo. ¿Qué es el TDAH y cuáles son los síntomas principales? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad principalmente se subdivide en tres tipos, que son sus características principales, ¿no? El primero es el predominio inatento, es decir, tienen dificultades en mantener atención sostenida, es decir, prolongar una actividad en el tiempo. Esta atención sostenida también puede hacer que cuando tengan que resolver actividades que implique mucha atención, como por ejemplo la comprensión lectora, que es como el clásico, hace que no lo culminen, que lo hagan un poco más lento, que tengan problemas en la organización de las ideas. Por eso es de que uno de los principales problemas suelen ser aprendizaje. Este es el primer subtipo, el inatento. El segundo, que es el más conocido realmente, es el tema del predominio de hiperactividad e impulsividad. Ese es el más conocido. ¿Por qué? Son los clásicos niños que no paran un segundo, que pasan en movimiento constante, que pueden llegar a ser un poco disruptivos en el aula, que son los niños notados en el aula porque interrumpen, porque no dejan culminar la idea, porque se paran a cada momento, porque necesitan el movimiento para regularse. Ese predominio se llama hiperactividad e impulsividad. Y bueno, y el subtipo que es combinado, que tiene un poco de las dos características. Ok, se dice que es más común en los varones, se habla de un 9%, y que en las niñas está manejándose un 3,3% más o menos. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe vamos a decir, este trastorno, esta situación en los niños? Y antes se hablaba mucho del 3-1, es decir, 3 veces más en varones y una en mujeres, pero a medida que ha pasado muchos estudios se va viendo que la brecha es menor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿No? Entendamos que el TDAH realmente es algo neurobiológico, es decir,
hay algunas redes neuronales que no se terminan de madurar correctamente, más que todo en el área frontal, que tiene que ver con la corteza que se encarga de planificar, de organizar, de dejar el día a día en orden, ¿no? Ok, Eh, ¿Qué es lo que pasa en esta relación mujeres-varones? Lo que pasa es de que en nenas es más frecuente el predominio inatento. Entonces, el predominio inatento puede llegar a enmascararse porque pues pasan por ser un poco más tranquilas, por aislarse un poco, o por tender a no terminar las tareas, pero relacionado más a un pobre rendimiento escolar. ok. Entonces, como no tienen esta parte hiperactiva, realmente el diagnóstico suele ser menor, pero por la falta de diagnóstico oportuno. Entonces, más bien se ve que la brecha puede llegar a ser un 2 a 1. Ok, entonces usted está tocando aquí un punto neurálgico importantísimo para todas las familias. Quiere decir que el rendimiento escolar, comportamiento escolar en nuestros niños y niñas puede ser una alerta, una alarma que nos lleve a nosotros a consulta psiquiátrica o psicológica con el niño. Y realmente el principal filtro para detección de TDAH es la escuela, porque entre los 6 y los 7 años es donde más necesitamos el proceso de atención y concentración, porque empieza la lectoescritura. Entonces el niño tiene que asociar un sonido con una letra, requerir utilizarla en memoria para plasmarla en una escritura. Ese proceso es un proceso que requiere mucha atención y memoria. Entonces, aquellos niños que son inatentos o que son muy hiperactivos, pues generalmente pueden llegar a tener problemas escolares que si no son bien apoyados puede también asociarse a otros problemas como dislexia, discalculias, en fin. Ok, es importante, padres que nos están mirando, que entiendan esta información, porque muchas veces le exigimos al niño, le lo castigamos y puede ser que no sea algo, ¿verdad?, de bellaquería o que puede estar pasando por esta situación de TDAH u otra condición de la que ha hablado ya la doctora. Doctora, voy a aprovechar que estoy interactuando con usted para que me explique más o menos cómo abordamos estos niños. Hay muchas propuestas en el mercado, muchas terapias, se habla de dietas. De hecho, en el caso de mi hijo también con autismo se ha hablado mucho de las dietas. Hay quienes las satanizan, hay quienes, ¿verdad?, sacan el pecho por esta a favor de ellas, pero desde el punto de vista suyo y que está más actualizada en esta área de la investigación en cuestión de la salud neurológica de nuestros hijos, ¿cómo los tratamos? Realmente, en primer lugar, son niños inteligentes, igual que cualquier niño. Eso es importante porque generalmente cuando llegamos a la escuela los tratan como un menor perfil cognitivo, como los vagos del aula, ¿no? Entonces, la primera estrategia es el diagnóstico oportuno, es decir, y hay muchos estudios de eso. Mientras más pronto se diagnostica, cercano a los 4 o 5 años, antes de todo este proceso de lectoescritura y de procesamiento en lectoescritura, realmente la evolución es mejor porque hay más acompañamiento en esta etapa y se puede iniciar terapia de forma temprana. Ahí viene la principal herramienta. La principal herramienta de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Son terapias que los ayuda a controlar su impulso. Simplemente ello. Entonces, ¿qué es lo que hacen mediante terapia? Lo hacen una, dos, varias veces y eso genera estas redes neuronales que realmente pues no han logrado madurar correctamente sin terapia. Y eso se acompaña de apoyo pedagógico, es decir, este acompañamiento en lectura, en escritura, en matemáticas, porque no es que el niño no logra aprender, el niño aprende de una forma diferente, ahí la Claro, clave. claro. Un niño con TDAH tiene el área visual, el área espacial muy bien, de hecho tienen puntajes más elevados que el promedio, por eso es que son tan buenos visualmente y logran incorporar el aprendizaje mediante la forma visual. Entiendo Y que la requiere tercera, más. que es la canalización de la energía, que ahí viene el tema del deporte. Exacto, exacto. Entonces, es importantísimo, doctora, destacar si existe alguna similitud entre el paciente con TDAH y el paciente con TEA, o existe la posibilidad de que un paciente pueda tener los dos diagnósticos. Sí, y también hay mucha confusión en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Un niño de 3 años, chiquitito, pequeño, puede llegar a confundirse entre un TDAH y un espectro autista. ¿Por qué? Porque ambos tienen en común algunos temas como la hiperactividad del movimiento, más que todos los varones. Este tema de la hipermovilidad, esta necesidad de utilizar el movimiento como forma de autorregulación para calmarse o para adaptarse
Hace confundir muchas veces los diagnósticos. En segundo lugar, vienen los temas sensoriales. Muchas veces el TDAH tiene este tema de sensibilidad auditiva, que no tolera por ahí ciertos sonidos, al igual que los pacientes con TEA. Entiendo. Entonces, puede haber esa confusión y puede haber ese diagnóstico. Pero aparte de eso, y eso se ha visto bastante estudiado también, de que también los niños con TEA, a lo largo de su desarrollo, pueden llegar a tener TDAH, pueden llegar a tener problemas de hiperactividad más que todo cuando estamos cercano a la etapa escolar. Entonces, sí pueden coexistir las dos, pero cuando son pequeñitos pueden llegar a confundirse. Ok, entonces, doctora, ¿cuán importante es para estos niños, para su salud neurológica, para el aprendizaje, quizá para calmarse? No sé, usted ahí es la experta y nos va a decir cuán importante es que estén involucrados en alguna actividad física, en algún ejercicio y cuál usted recomienda. Realmente es parte de la terapia. Y esto quito algunos mitos en relación a algunas cosas, porque antes se creía que solamente el deporte era para canalizar la energía o para ciertos deportes como el taekwondo o karate y eso, como para infringir en algunas conductas, ¿no? Como forma conductual. Pero realmente se ha visto que cualquier deporte, ahí ampliamos mucho la gama, cualquier deporte que requiera ser aeróbico, natación, ballet, o sea, no solo los clásicos, cualquier deporte que le genere un estado aeróbico, más allá de su 20% de su frecuencia cardíaca, le va a mejorar su estado de ánimo y le va a mejorar en el tratamiento del TDAH. Qué bueno, qué Entonces, puede hacer cualquier rama del deporte que le genere aeróbico. Qué bueno. ¿Y qué pasa a nivel neurológico, a nivel de, vamos a decir, del cerebro de estos niños? ¿Qué sucede al momento en que practican algún deporte o hacen algún ejercicio? Quizás para llegar al punto de comparar con aquel niño que con la misma situación, pero que no haga ejercicio. Nosotros en el cerebro tenemos un área que se llama hipocampo. El hipocampo es por decirlo, un puente que comunica y que da mucha información al cerebro y es el principal encargado de la memoria. ¿Qué es lo que hace este BDNF, este factor neurotrófico que se produce cuando uno hace deporte? El BDNF lo que hace es aumentar las sinapsis, las conexiones de redes neuronales en esa área. De hecho, se ha visto de que gracias al deporte existe un aumento de redes neuronales en el área del hipocampo, que es la encargada de la memoria. Entonces, ahí es donde funciona el deporte como estrategia terapéutica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿usted recomienda con qué frecuencia, por lo menos 3 veces a la semana o por lo menos 5 días a la semana, que estos niños se hagan actividad física, deporte? ¿Cada qué tiempo? Claro, lo ideal es 3 veces por semana. Eso es como lo mínimo y mínimo 40 minutos. Eso es lo mínimo. Ahora, obviamente, si podemos hacer más, pues sería mejor. Excelente, excelente. Doctora, ya estamos finalizando la conversación, pero debo aprovechar este honor que tengo de interactuar con usted para que me hable de la importancia o el efecto en nuestros niños especiales con estas condiciones que hemos hablado, TDAH, la misma hiperactividad, autismo u otros, de someterse a un tiempo largo o corto a los aparatos digitales, entiéndase a la tablet. ¿Qué tanto impacta esto a nivel neurológico, neuropsiquiátrico a nuestros hijos? Sí, respondo también una que la dejé como en blanco sobre el tema de las dietas. Se Ah, ha propuesto que por ahí se baje la carga de azúcares refinados, pero eso es en general a toda la población. Obviamente, en un niño TDAH, si no les aumenta la carga de azúcares refinados, pues vamos a tener mucha energía en un corto tiempo. Pero de ahí otras dietas, me refiero a quitar gluten, caseína y cosas por el estilo, realmente no tiene una evidencia con respaldo, con estudios que realmente se generalice este tipo de dietas en niños con TDAH. Con respecto a las pantallas, le comento que la población TDAH, por tener porque el TDAH tiene ciertas habilidades muy buenas, que es el área visual y espacial, como tienen esta gran habilidad visual y espacial y tienen este control del impulso, para mala suerte son más proclives de caer en adicciones a pantallas. Las pantallas, mucho más videojuegos, cosas por el estilo, va a generar mayor riesgo en adicciones a los niños con TDAH. Por eso es que siempre se trata de que a esta población generalmente tengamos menos exposición, más control en pantallas, por este riesgo que
que se tiene. Así que generalmente en un niño, por ejemplo, menor de 3 años, y eso ya está publicado en la OMS, se pide cero exposición a pantallas. En los niños de 3 a 5, máximo 1 hora y de forma controlada. Y pasado los 5 años, se puede prolongar hasta 2 horas fines de semana, pero de forma controlada. Ok, vemos muchos padres que ¿verdad? Porque el niño no me deja hacer esto, por cualquier cosa, se le entrega una tablet, un aparato digital al niño, pero a nivel neurológico, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede cerrar? ¿Qué puede desactivar? Vamos a decir, abrir en la mente de un niño con TDAH, que ya sabemos que son súper inteligentes, cómo afecta lo que es el desempeño neurológico del niño. El tema de pantallas, la verdad que ya tenemos varios estudios que nos da malos resultados en relación a lo que está pasando. Se sabe muy bien que retrasa el lenguaje, interfiere mucho en una estructura que se llaman neuronas espejo, que hace que disminuya el flujo del lenguaje. Pero en la población TDAH, que es puntualmente tu pregunta, empeora su nivel de impulso, es decir, su control de impulsividad. ¿Qué es lo que pasa? En un juego normal, no sé, vamos a jugar fútbol, el chico patea la pelota, espera un rato, tiene un tiempo de espera a que el compañero haga su respuesta y así se genera una dinámica de juego. Eso genera en el cuerpo, en el cerebro, ciertos tiempos de espera para que se exista esta continuidad. ¿Qué es lo que pasa en los videojuegos, en los algoritmos de YouTube, en los algoritmos de Instagram, en todo lo que son? Son videos cortos, muy rápidos. Estamos hablando de 1 o 2 minutos y el chico pasa y pasa y pasa. Estos tiempos de espera se eliminan por completo y hace que se vuelva más irritable y tenga menor capacidad de controlar el impulso porque todo lo quiere rápido. Claro, es así. Entonces, podemos decir que esta exposición también puede afectar al el desempeño, a los resultados que estamos esperando de las terapias. Sí, por supuesto. De hecho, una de las principales estrategias que te pide siempre el equipo de terapia es el control de pantallas. Ok, doctora, de verdad que estamos muy agradecidos con toda esta información que nos está compartiendo. Ya para finalizar, ¿existe algún vínculo de la actividad física, el ejercicio de estos niños con el descanso, con el sueño? ¿Podemos ver un niño que descanse mejor cuando hace ejercicio? ¿Qué relación hay aquí? Y ahí viene otras sustancias que se liberan, que tienen que ver más con el endotelio. Hay algunas sustancias ligadas a endorfinas que hace que después del deporte uno sienta mayor nivel de relajación. Por eso es que también ayuda mucho en el estrés en adultos y en chicos. Genera un mayor descanso y eso obviamente facilita la conciliación del sueño, que por sí es un poco difícil tanto en TDAH como en TEA. Obviamente un niño necesita estos horarios de sueño por liberación de otras hormonas como la hormona del crecimiento, melatonina, en fin. Así que sí, obviamente influye mucho en el descanso. Excelente, doctora. Déjame ver, su Instagram, @dra.cecilia Aguilar. Pueden entrar a ver toda esta información que ella comparte. Frecuentemente nos está informando las familias dominicanas y familias que tenemos estas situaciones. De verdad, le agradecemos de todo corazón la luz que arroja a través de las diferentes redes sociales y página web donde usted interactúa con nosotros con frecuencia, porque veo que siempre sube contenido actualizado, contenido importante. Yo la felicito. Muchas gracias. Sí, la verdad que el tema de redes sociales también nos permite a los profesionales dar información que puede ayudar a las familias y creo que eso nos ayuda a todos. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Les recuerdo a la audiencia que pueden entrar a su Instagram. Si tiene otra manera de que la contacten, la puede compartir con nosotros ahora. Sí, estamos en las redes en TikTok, en Instagram y también en la página web que es igual Cecilia Aguilar, doctora Cecilia Aguilar, .com. Ya lo saben, señores. Doctora, gracias de todo corazón y sé que la familia de Acércate Más se va a poner en contacto con usted y van a comenzar a revisar y formar parte de esa familia que usted tiene en las redes sociales. De nuevo, vuelvo y le agradezco el hecho de que comparte toda esta información, porque en mi caso, que hace 18 años conocí
el diagnóstico de mi hijo, no tuve información, no gocé de mucha información hace 18 años atrás y hoy en día le digo a la mayoría de las jóvenes madres que están, ¿verdad?, recibiendo un diagnóstico reciente es que aprovechen toda la información que hay, todo el conocimiento para ayudar a que sus hijos avancen y tengan un futuro mejor, porque sin lugar a dudas la información es importante en estos casos de TEA, de TDAH, de la salud de nuestros hijos. Es muy importante. Gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Amigos y amigas, continuamos aquí en Acércate Más. Vamos a una pausa y en breve retornamos con una entrevista directa en Colombia, desde la República Dominicana. Ya volvemos.